El hombre moreno, que había pasado 5 años detrás del mostrador en el mercado Brooklyn, saludando a los clientes con una sonrisa, recordando sus nombres y mostrando amabilidad, incluso cuando su sueldo apenas le alcanzaba para cubrir sus gastos. Creía firmemente en hacer lo correcto sin importar las circunstancias. Por eso, cuando un hombre mayor no tenía suficiente dinero para pagar en la caja, no dudó en completar la diferencia de su propio bolsillo. Lo que no sabía era que aquel hombre no era un cliente más, sino el verdadero dueño de todo. Y ese pequeño gesto de generosidad estaba a punto de cambiar su vida por completo. La ciudad de Atlanta vibraba con energía, bocinas de autos resonaban en las calles, las luces de los semáforos parpadeaban reflejándose en los cristales de los imponentes rascacielos y los transeúntes se movían con determinación entre el bullicio urbano. A solo unas cuadras del ajetreado centro de la ciudad, en un vecindario más tranquilo, se encontraba una pequeña tienda de abarrotes llamada Mercado Brooklyn. No era un gran establecimiento, solo un modesto local de esquina con un letrero de neón parpadeante y pasillos estrechos repletos de productos básicos. Pero para Mateo Rodríguez, era su hogar. Mateo había trabajado en el Mercado Brooklyn por más de 5 años. A sus 27, había visto todo tipo de personas cruzar esas puertas, madres intentando equilibrar bolsas de compras y niños inquietos, obreros de la construcción buscando algo rápido para comer después de una larga jornada, y clientes de la tercera edad que solo querían una conversación amigable. Y Mateo se aseguraba de que cada uno de ellos se sintiera visto. Para él, no se trataba solo de escanear códigos de barras y entregar recibos, sino de recordar cuál era la marca de té favorita de la señora Lorena, de preguntarle al señor Felipe cómo iba la recuperación de su cadera tras la cirugía, de notar cuando alguien parecía estar pasando un mal día. De pie detrás de la caja registradora, Mateo pasó una mano por su cabello cortado al ras y dirigió la mirada hacia la entrada justo cuando la campanilla sonó. Una ráfaga de aire fresco de otoño se coló por la puerta mientras un hombre dudaba en el umbral. Llevaba una chaqueta gastada y un gorro de lana calado hasta las cejas. Sus hombros estaban encorvados, como si estuviera soportando algo más que el frío. Mateo había visto antes ese tipo de duda, la clase de vacilación de alguien que no está seguro de si realmente pertenece ahí. «Hola», saludó Mateo con voz cálida y acogedora. «Hace frío esta noche. Avísame si necesitas ayuda para encontrar algo». El hombre asintió levemente, pero no respondió. En su lugar, dio unos pasos dentro de la tienda con movimientos cautelosos, como si intentara no llamar la atención. Mateo lo observó mientras recorría los pasillos, su mirada deteniéndose en las etiquetas de precio, sus dedos rozando las marcas más económicas. Finalmente, eligió un pan, un pequeño cartón de leche y una barra de proteína. No era una compra para una comida completa, solo lo justo para salir del paso. Cuando el hombre se acercó al mostrador, Mateo notó que sus manos temblaban mientras rebuscaba en su bolsillo. Sacó un billete arrugado de $5 y unas monedas sueltas, dejándolo sobre el mostrador con un suspiro silencioso. Mateo hizo los cálculos mentalmente antes siquiera de escanear los productos. No le alcanzaba. El hombre tragó saliva y bajó la mirada hacia la barra de proteína. «Voy a dejar esto», murmuró. Mateo no lo pensó 2 veces. Lo había visto demasiadas veces antes, la humillación silenciosa, la forma en que el orgullo hacía que las personas se encogieran en sí mismas sin decir una palabra. Sin dudarlo, Mateo pasó los productos por la caja y cubrió la diferencia de su propio bolsillo. «No te preocupes por eso», dijo con una sonrisa tranquila, deslizándole la bolsa al hombre. «Todos necesitamos una mano extra de vez en cuando». Por primera vez desde que había entrado, el hombre levantó la mirada. Su expresión era difícil de leer. Había algo en sus ojos, tal vez sorpresa, quizá incluso un poco de desconfianza, como si no estuviera acostumbrado a recibir amabilidad sin esperar algo a cambio. Después de un instante, sus hombros se relajaron y dejó escapar un suspiro, como si hubiera estado conteniendo la respiración. «Gracias», murmuró con voz áspera, como si hiciera mucho tiempo que no pronunciaba esas palabras. «No tienes idea de lo que esto significa». Mateo simplemente asintió. «Cuídate, ¿sí?».
El hombre aferró la bolsa contra su pecho, como si dentro llevara algo mucho más valioso que simples víveres, y salió a la fría noche. Mateo no le dio demasiadas vueltas después de eso. No era la primera vez que ayudaba a alguien, y sabía que no sería la última. Para él, era algo sencillo: si podías hacerle el día un poco más fácil a alguien, ¿por qué no hacerlo? Pero lo que Mateo no sabía, lo que jamás podría haber imaginado, era que el hombre al que acababa de ayudar no era solo otro cliente con dificultades. Se trataba de Nicolás Cortés, el multimillonario director ejecutivo de Grupo Cortés, una de las cadenas de supermercados más grandes del país. Y, por primera vez en años, Nicolás no se sentía abrumado por el peso de su fortuna, ni por la presión de juntas directivas o márgenes de ganancia. En cambio, estaba conmovido por un simple acto de bondad de un cajero. Mateo no tenía idea de quién era aquel hombre. Nicolás Cortés estaba sentado en su auto, al otro lado de la calle, frente al mercado Brooklyn. La bolsa de papel marrón seguía descansando en el asiento del copiloto junto a él. Sus dedos recorrían distraídamente los bordes ásperos del recibo mientras su mirada permanecía fija en el parabrisas, perdido en sus pensamientos. Su mente reproducía una y otra vez el momento en la caja, la calidez en la voz del cajero, la naturalidad con la que había cubierto la diferencia, sin titubear, sin mirarlo con lástima ni condescendencia. Solo un gesto puro, genuino, sin segundas intenciones. No era algo a lo que Nicolás estuviera acostumbrado. Durante la mayor parte de su vida, las personas lo habían tratado según lo que valía, pero no como persona, sino como una cifra. Lo veían como un multimillonario, un magnate con poder, un hombre que dictaba salarios y movía el valor de las acciones. Incluso cuando había comenzado desde cero, cuando solo era un muchacho embolsando compras en una tienda parecida a esta, había aprendido que la amabilidad solía ser una moneda de cambio, una herramienta para obtener algo a cambio. Pero este hombre, Mateo, había dado sin esperar nada. Y eso lo inquietaba. Nicolás exhaló con fuerza, empañando ligeramente el cristal del auto, antes de poner el vehículo en marcha. No había planeado aparecer ahí disfrazado, ni tampoco probar el funcionamiento de sus propias tiendas como un jefe encubierto. Pero lo había sentido crecer dentro de él durante los últimos años, una desconexión lenta y persistente entre él y su negocio. Había construido su imperio desde cero. Su junta directiva hablaba de ganancias, sus gerentes regionales discutían sobre eficiencia, pero ¿quién estaba hablando de las personas? Cuanto más crecía su empresa, menos la reconocía. Los empleados se habían convertido en simples cifras en hojas de cálculo, costos laborales que debían optimizarse. Había rumores, susurros sobre trabajadores de tienda que luchaban contra largas jornadas y sueldos estancados, reportes de empleados sintiéndose al borde del abismo mientras sus ejecutivos cobraban jugosos bonos. Lo había escuchado antes, sentado en salas de juntas rodeado de hombres con trajes a la medida. Pero nada de eso se había sentido real. No hasta esa noche. La campanilla sobre la puerta de la tienda había sonado como tantas otras en las que había entrado durante su juventud. Los estantes tenían el mismo aroma a polvo, cartón y desinfectante barato. Y luego estaba Mateo, de pie detrás del mostrador, viviendo la realidad de un negocio que Nicolás había manejado desde la distancia durante años. Ni siquiera había planeado comprar nada. Solo había querido observar, buscar aquello que sentía que se había perdido. Y entonces, se quedó corto. Sintió la misma vergüenza retorcerse en su interior, igual que cuando tenía 19 años y estaba en la ruina. La misma sensación de incertidumbre, preguntándose si a alguien en el mundo realmente le importaba. Y Mateo, ese desconocido que no tenía idea de quién era él, simplemente le había sonreído y le había permitido conservar su dignidad. Nicolás apretó la mandíbula y se removió en su asiento, su mirada volviendo al letrero iluminado del mercado. Ni siquiera era una de sus cadenas. Era una tienda familiar, ajena a las políticas de reducción de costos que sus gerentes juraban que eran necesarias. Y, sin embargo, el hombre detrás del mostrador había hecho más por mantener los valores sobre los que Nicolás había construido su imperio que la mitad de los ejecutivos sentados en su oficina corporativa.
Exhaló lentamente. Tenía que saber más. Nicolás estiró la mano hacia la guantera y sacó un cuaderno de cuero. Sus páginas estaban llenas de su caligrafía meticulosa, repletas de notas de visitas previas a tiendas, estadísticas, observaciones, quejas anónimas. Pero ahora, por primera vez en años, escribió algo diferente. Escribió un nombre, Mateo Ramírez. Y debajo, una sola pregunta, ¿cuántos más como él hemos olvidado? La noche siguiente, Nicolás Cortés volvió al mercado Brooklyn. Esta vez, no era solo una visita casual. No estaba ahí para probar una teoría ni para confirmar algún informe corporativo. Había regresado porque algo en ese lugar, en Mateo, no lo dejaba en paz. Llevaba años dirigiendo una empresa construida sobre el esfuerzo de hombres como aquel cajero. Hombres que trabajaban hasta altas horas de la noche por salarios que apenas alcanzaban para pagar el alquiler. Hombres que daban más de sí mismos a sus trabajos de lo que la empresa les devolvía. Y ahora, parado frente a esas mismas puertas de cristal gastado, Nicolás se preguntó cuántos de ellos habían sido realmente vistos. Entró. La campanilla sobre la puerta tintineó suavemente. La tienda olía igual que la noche anterior, a café derramado, a lino viejo y al rastro tenue de detergente. Unos cuantos clientes se movían entre los estrechos pasillos, sus carritos golpeando suavemente contra el suelo de baldosas. Pero los ojos de Nicolás fueron directamente hacia Mateo, quien estaba detrás del mostrador, escaneando productos. Con esa misma presencia tranquila y atenta, Mateo seguía atendiendo a los clientes. Nicolás deambuló por los pasillos fingiendo que examinaba los productos, observando sin ser demasiado obvio. Mateo saludaba a cada persona que entraba, algunos por su nombre, otros con nada más que una sonrisa cálida. Bromeó con un anciano que luchaba por sacar su billetera, salió de detrás del mostrador para ayudar a una madre que intentaba controlar a sus 2 hijos inquietos. Y cuando un adolescente entró con una expresión nerviosa y un aire de incomodidad, Nicolás vio cómo Mateo deslizaba discretamente una pequeña bolsa de papas en su compra sin marcarla en la caja. El chico relajó los hombros y murmuró un gracias, como si ese pequeño gesto le hubiera evitado perder la poca dignidad que le quedaba. Nicolás apretó la mandíbula. En cuestión de 5 minutos, ese hombre había hecho más por sus clientes que muchos de sus propios gerentes de tienda en toda una semana. Entonces, algo llamó su atención. Un hombre con un traje barato, del tipo que usan los mandos medios corporativos cuando quieren parecer importantes, entró en la tienda. Era bajo, con el cabello rubio peinado hacia atrás y esa arrogancia segura de sí misma que solo tienen quienes creen estar por encima de los demás. Nicolás reconoció el tipo de inmediato. Había contratado a hombres así antes. El hombre caminó directo hacia el mostrador, pasando por delante de la fila sin siquiera mirarlos, como si fuera el dueño del lugar. Mateo, siempre paciente, terminó de cobrar las compras de una mujer antes de dirigirle la palabra. «Buenas noches, señor Linares», dijo con voz firme y educada. Nicolás se tensó. Así que este era el gerente de la tienda. Linares apenas le dirigió una mirada. Ramírez, respondió con tono seco. Sacó un papel doblado de su bolsillo y lo lanzó sobre el mostrador. Congelación de salarios. No habrá aumentos este trimestre. Nicolás observó cómo los dedos de Mateo se apretaban ligeramente contra el borde del mostrador, solo por un instante, antes de que exhalara y asintiera. Entendido, respondió simplemente. Linares esbozó una sonrisa burlona. Sabía que no te quejarías. Inteligente. Algunos de los tuyos no saben cuándo rendirse. Nicolás sintió como su cuerpo entero se quedaba inmóvil. Por un momento, Mateo no reaccionó. Solo permaneció ahí, absorbiendo el insulto. Luego levantó la mirada y fijó los ojos en el hombre que tenía poder sobre su salario. Y con la misma voz firme de antes, preguntó, ¿necesita algo más, señor? Linares resopló y dio un paso atrás. No. Solo quería darte la noticia en persona. Me pareció mejor que otro correo de rechazo.
Las manos de Nicolás se cerraron en puños a sus costados mientras veía a Linares girar sobre sus talones y salir de la tienda con la actitud de quien cree haber hecho un favor al mundo. Mateo soltó un suspiro pausado y, con movimientos cuidadosos, casi metódicos, dobló el papel y lo guardó debajo de la caja registradora. Luego, sin más, volvió a su trabajo, cobrando a la siguiente persona como si nada hubiera pasado. Pero Nicolás lo había visto. Había visto cómo Mateo reprimía su frustración, cómo soportaba el peso silencioso y aplastante de ser ignorado. Notó el leve endurecimiento de su mandíbula, la tensión en su postura que duró apenas un segundo antes de que volviera a esa actitud tranquila que solo se adquiere con años de aprender a dejar que las cosas resbalen. Y Nicolás conocía bien esa sensación. Sabía lo que era que te dijeran que no merecías más. Algo ardió en su pecho, algo punzante y desconocido. No solo sintió repulsión por Linares, sino también por sí mismo. Él había construido esta empresa desde cero. Había luchado por ella, había hecho sacrificios, se había convencido de que cada decisión que tomaba era por el bien común. Pero ¿en qué momento dejó de mirar a las personas que realmente la hacían funcionar? ¿En qué momento permitió que hombres como Linares se convirtieran en la cara de sus tiendas? Nicolás se giró hacia la salida, su mente ya iba a 1000 por hora. Su decisión estaba tomada. Esto tenía que cambiar. Y tenía que empezar ahora. Esa noche, Nicolás no pegó un ojo. Se quedó acostado, mirando el techo, con las palabras de Linares resonando en su cabeza: algunos de los tuyos no saben cuándo rendirse. La indiferencia con la que lo había dicho. Como si no significara nada. Como si no estuviera cargado con siglos de peso. Como si no estuviera diseñado para recordarle a un hombre exactamente cuál era su lugar. Nicolás había sido joven cuando aprendió lo que era ese tipo de poder. Un poder que no venía del dinero, sino del poder de hacer que alguien se sintiera insignificante. Nicolás había pasado años luchando por salir de un mundo donde hombres como Linares podían definir su valor con una simple sonrisa de desprecio. Y, sin embargo, aquí estaba, dirigiendo una empresa donde ese tipo de hombres seguían prosperando. Para la mañana siguiente, su decisión estaba tomada. No solo iba a arreglar esto. Lo iba a destruir y a reconstruir algo mejor. Al mediodía, Nicolás estaba en su oficina, de pie frente a una mesa de conferencias llena de ejecutivos que lo miraban como se mira una tormenta cuyo alcance aún no comprenden. Quiero informes de nómina de cada tienda en la región, dijo con voz firme y controlada. Tasas de rotación, quejas de empleados. Quiero ver quiénes han sido rechazados para aumentos en los últimos 3 años y quién tomó esas decisiones. Un silencio denso cayó sobre la sala. Luego, alguien carraspeó. Señor, si esto es por... Nicolás levantó la mirada. Una sola mirada bastó para que el hombre cerrara la boca. No he terminado, respondió con frialdad. También quiero una revisión completa de nuestra gerencia regional. Si encuentro una sola política que priorice las ganancias por encima de las personas, empezaré a despedir desde arriba. Observó cómo la incomodidad se asentaba en la sala como una niebla espesa. Algunos de ellos se habían acostumbrado demasiado a sus cargos, convencidos de que Nicolás Cortés se había convertido en otro millonario indiferente, uno que no veía las grietas en su propio imperio. Habían olvidado quién lo construyó. Nicolás dejó que la tensión se prolongara un segundo más antes de empujar su silla hacia atrás y ponerse de pie. Tienen 24 horas. Se ajustó el cuello de la chaqueta y dio un paso al frente. Esta vez, no era un simple cliente. Esta vez, Nicolás Cortés estaba allí como el hombre que firmaba los cheques. Y estaba a punto de hacer las cosas bien. Al entrar, el tintineo familiar de la campanilla rompió el murmullo bajo de los clientes que recorrían los pasillos. La tienda olía igual que la noche anterior, limpia, con un leve rastro de café barato y el aroma cítrico del desinfectante que usaban en el suelo. Pero esta noche el aire se sentía más denso, cargado de algo no dicho. Tal vez era solo él. Tal vez era el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. La colisión de dos versiones de sí mismo,
el hombre que una vez luchó por hacerse un lugar en este mundo y el hombre que había olvidado por qué había peleado en primer lugar. Mateo estaba detrás del mostrador, escaneando productos con la misma concentración tranquila que Nicolás había visto antes. No había vacilación en sus movimientos, ni rastro de la frustración de la noche anterior. Pero Nicolás sabía leer más allá de la apariencia. Había pasado años perfeccionando esa misma máscara. La que te permitía tragar la injusticia sin ahogarte con ella. Las palabras grabadas en una tarjeta antes de volver a levantar la mirada hacia Mateo. El silencio entre ellos se alargó por un momento. Nicolás vio la tensión en la mandíbula de Mateo, el leve endurecimiento de su postura, como si de repente se hubiera dado cuenta de que estaba hablando con alguien mucho más poderoso de lo que había imaginado. Nicolás Cortés, leyó Mateo en voz baja. Sus ojos volvieron a la tarjeta. ¿Director ejecutivo de Grupo Cortés? Nicolás asintió despacio. Sí. Mateo no reaccionó de inmediato, pero Nicolás reconoció el cálculo en su mirada. No era miedo, ni siquiera nerviosismo, sino el tipo de evaluación silenciosa que un hombre hace cuando de repente se da cuenta de que el terreno bajo sus pies no es tan estable como pensaba. Así que, ¿ayer fue una prueba o algo así? Preguntó Mateo, manteniendo la voz neutral. Nicolás negó con la cabeza. No. No exactamente. Mateo cruzó los brazos, expectante. ¿Entonces qué es esto? Nicolás apoyó ambas manos sobre el mostrador y sostuvo la mirada de Mateo. Ayer, cuando entraste en esta tienda, no sabías quién era yo. No sabías nada de mí. Y aún así, cuando me faltaba dinero, lo cubriste sin dudarlo. No porque esperaras algo a cambio, sino porque simplemente hiciste lo correcto. Mateo frunció el ceño levemente, pero no dijo nada. Nicolás tomó aire y continuó. He pasado demasiado tiempo viendo mi empresa desde arriba, a través de números y gráficos, mientras los hombres que realmente la sostienen, los que hacen el trabajo duro, pasan desapercibidos. Eso tiene que cambiar. Y quiero empezar contigo. Los ojos de Mateo se entrecerraron con cautela. ¿Empezar qué conmigo? Nicolás empujó la tarjeta más cerca de él. Quiero que trabajes para mí. Mateo parpadeó. ¿Perdón? Necesito gente en la compañía que entienda lo que realmente pasa en las tiendas. No desde una oficina, sino desde el suelo, donde las decisiones afectan a personas reales. Y ayer me di cuenta de que tú eres el tipo de persona que quiero de mi lado. Mateo soltó una risa baja e incrédula, sacudiendo la cabeza. Déjame adivinar, un ascenso mágico, un escritorio en un piso alto, traje y corbata incluidos. Nicolás sonrió apenas. Si lo quieres, sí. Pero no vine aquí a ofrecerte solo un título bonito. Quiero que me ayudes a arreglar lo que está roto. Mateo lo miró fijamente durante un largo segundo, luego bajó la vista a la tarjeta. Nicolás esperó. Esta vez, sería Mateo quien tomaría la decisión. Cruzándose de brazos. Supongo que eso explica algunas cosas. Nicolás observó la manera en que Mateo procesaba la información. Su postura ya no era la misma de antes. Ahora era más cerrada, más medida. Como si estuviera esperando el giro oculto, la trampa que siempre venía cuando los hombres con poder entraban en la vida de alguien como él. No vine aquí a jugar contigo, dijo Nicolás con sinceridad. Vine porque me di cuenta de que mi empresa tiene problemas. Problemas que yo permití. Mateo arqueó una ceja. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Nicolás sostuvo su mirada. Tú los viste antes que yo. Lo que pasó anoche con Linares, apretó la mandíbula apenas por un instante antes de continuar. No fue solo un problema aislado. No fue solo un mal gerente. Fue una señal de algo más grande. Y necesito a alguien que pueda ayudarme a verlo todo desde donde realmente importa. Mateo dejó escapar una risa seca. ¿Y quieres que sea yo? Sí. El silencio entre ellos se alargó. Mateo tamborileó los dedos sobre el mostrador, sus ojos estudiando a Nicolás como si intentara descubrir si hablaba en serio. Déjame ver si entiendo esto,
dijo finalmente. Un multimillonario entra a mi tienda en plena noche, ve algo que no le gusta y decide que yo, un simple cajero, soy la solución. No un simple cajero, corrigió Nicolás. Un hombre que entiende lo que significa cuidar a la gente. Mateo bajó la vista a la tarjeta, exhalando lentamente. Esto suena demasiado bueno para ser verdad. No voy a endulzarlo, dijo Nicolás, su tono firme. No será fácil. Te estoy pidiendo que entres a un sistema roto y me ayudes a arreglarlo desde adentro. Mateo levantó la mirada otra vez, sus ojos oscuros llenos de algo que Nicolás no supo descifrar de inmediato. ¿Y si digo que no? Nicolás se encogió de hombros. Entonces sigues haciendo lo que ya haces, marcando la diferencia en las vidas de las personas aquí. Pero si dices que sí, se inclinó ligeramente hacia adelante, entonces tal vez podamos hacer algo más grande. El aire entre ellos se sintió pesado, cargado de posibilidades. Mateo giró la tarjeta entre sus dedos, pensativo. Dame una razón para confiar en ti. Nicolás sostuvo su mirada sin dudar. Voy a despedir a Linares. Los labios de Mateo se separaron ligeramente, sorprendido, pero Nicolás no le dio tiempo de responder. Y no solo a él. Cualquier persona en mi empresa que vea a los trabajadores como números en lugar de personas. Mateo chasqueó la lengua, dejando la tarjeta sobre el mostrador. Tienes mi atención, señor Cortés. Nicolás esbozó una leve sonrisa. Entonces hablemos. Mateo bajó la mirada al papel nuevamente, su mente procesando todo demasiado rápido y demasiado lento a la vez. No soy un empresario, dijo finalmente. Nicolás asintió. No necesitas serlo. Solo necesitas seguir siendo el hombre que eres. Mateo soltó una risa seca. ¿Y si no encajo en tu mundo de oficinas y trajes caros? Mateo sonrió, apoyando las manos en el mostrador. Entonces tendremos que cambiar ese mundo, ¿no? El silencio volvió, pero esta vez no era pesado. Era contemplativo. Lleno de posibilidades. Mateo deslizó los dedos sobre el papel, sintiendo el peso de la oferta, de lo que significaba. Voy a pensarlo. Nicolás asintió, sin presionar. Hazlo. Pero no tardes demasiado. Algunas oportunidades solo llegan una vez. Y con eso, se dio la vuelta y salió de la tienda, dejando a Mateo con un papel, una decisión y una chispa de algo que no se atrevía a llamar esperanza. Mateo no volvió a mirar la oferta, ni extendió la mano para sellar el trato. Pero justo cuando Nicolás se giraba para salir, su voz lo detuvo. No lo hice esperando una recompensa. Nicolás se detuvo un instante antes de volverse hacia él. Su mirada era firme, pero en su expresión había algo distinto, algo más humano. Lo sé, respondió. Por eso eres el hombre indicado para este trabajo. Y sin añadir nada más, salió de la tienda. La campanilla sobre la puerta tintineó suavemente, pero dentro del pequeño mercado, el aire seguía cargado de algo más profundo. Mateo miró el papel una vez más, su mente dividida entre la duda y una posibilidad que no se había permitido imaginar. Afuera, Nicolás caminaba con paso decidido, sintiendo que, por primera vez en años, estaba haciendo lo correcto. Porque a veces, las lecciones más importantes no vienen de salas de juntas ni de informes financieros. A veces, están en las manos de quienes sostienen el peso real del mundo. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más relatos que nos recuerdan el verdadero valor de la empatía y la justicia.